Y, a ver, normalmente en la parte médica eh, es fácil poder establecer actualmente las etiologías, es decir, las causas, el agente que produce una enfermedad, como por ejemplo en este COVID-19, sabemos que el agente es un virus específico, es un virus de la familia de los SARS, y entonces ya en base a eso uno puede estudiar los mecanismos de acción, o sea, el virus que produce, cómo va a intercambiar su, la parte agresiva del virus y las defensas de las personas pueden dar diferente tipo de evoluciones y sus manifestaciones clínicas. Esto es todo lo que uno ya tiene claro sobre la enfermedad y por lo tanto uno puede buscar un tratamiento como lo que se está buscando una vacuna. En la mayor parte de enfermedades se da eso, es decir, actualmente se estudiaba enfermedades del pulmón, pero ahora ya se sabe que una neumonía puede ser así por un virus o puede ser por una bacteria y que no es lo mismo una bacteria como un neumococo que puede ser otro tipo de bacteria que produce otro tipo de neumonía, es decir, hay neumonías y neumonías de acuerdo al agente etiológico, al agente que va a producir la enfermedad. Entonces, la medicina se ha visto muy avanzada en este sentido porque hay mecanismos de acción que están claros de cómo el agente produce la enfermedad y cómo uno puede tratarla. En la enfermedad mental, estos pasos no se dan así tan claramente y especialmente porque el agente causal del problema no está claro todavía. Y entonces los mecanismos que va a utilizar, si no se sabe el agente, quedan un poco ausentes. Entonces, antes, hace algunas décadas atrás, esto hacía de que se maneje la enfermedad mental solamente como síntomas, es decir, a tal síntoma yo creo que lo voy a tratar de esta manera, si aparecía otro síntoma se utilizaba otro tipo de tratamiento. Y por eso los psiquiátricos o los hospitales psiquiátricos, también llamados antiguamente manicomios, estaban con mucha gente internada, muchísima gente internada, porque era muy difícil encontrar tratamientos para enfermedades que no están claras su evolución. Entonces apareció un caballero, Emil Kraepelin, un psiquiatra que trabajaba en el hospital de la Universidad de Heidelberg. Y Kraepelin lo que va a hacer es ordenar justamente todo este problema que había con las enfermedades mentales y Kraepelin las va a agrupar las enfermedades. Este es el primer gran paso, el ordenar, el ordenamiento hace que las cosas sean más claras. Entonces, ordena las enfermedades de acuerdo a las alteraciones que pueden surgir en el pensamiento. Esto, por sea el primer grupo, alteraciones del pensamiento. Estas alteraciones del pensamiento, quizás en la enfermedad que se ve más claramente es en la esquizofrenia, que es el tema que vamos a ver. Pero además, Kraepelin va a agrupar otro tipo de alteraciones mentales en alteraciones del afecto. Antes se utilizaba mucho este término del afecto y hoy en día se utiliza más las alteraciones del estado de ánimo, porque el afecto es una cosa brusca del momento, es como un día lluvioso, en cambio el estado de ánimo es como una estación climática, es decir, el verano, el invierno, y por eso la palabra quizás más adecuada, las palabras es estado de ánimo, que la enfermedad más
claramente demostrable de este grupo vendrían a ser la depresión o la enfermedad bipolar maníaco-depresiva. Hay otro que es las alteraciones de los estados intelectuales, otro grupo, donde van a estar los retardos mentales, las personas con alteraciones por retardo, y las demencias. Y por último, vamos a tener un grupo grande de las alteraciones de las relaciones sociales, como son las alteraciones de la personalidad, que es el campo que corresponde a los psicólogos. Dada esta introducción, como les decía, Emil Kraepelin, en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Heidelberg, hace la clasificación que les he mencionado, y Emil Kraepelin va a tener dos personas que van a ser sus prácticamente los que lo orientan en este tipo de clasificación. Uno es Rudolf Virchow. Rudolf Virchow lo que dice es que cuando hay una enfermedad, no es una enfermedad, es el que se enferma es la célula. Es decir, si hay una enfermedad muscular, la que se enferma es la fibra muscular. Si hay una enfermedad neurológica, la que se enferma es la neurona, es la parte citológica o celular. Eso en principio. Y otra gran influencia para Kraepelin es Thomas Sydenham. Thomas Sydenham lo que señala es que la evolución, es decir, si yo tengo claramente un agente etiológico, las evoluciones que van a tener van a ser muy similares. Y en todas estas clasificaciones que estaba haciendo Emil Kraepelin, tiene una equivocación. Emil Kraepelin describe a una demencia en personas jóvenes y la llama demencia precoz, describiendo demencia precoz. Y no es una demencia, sino es una alteración del pensamiento, y lo de precoz no es tampoco tan precoz, son personas jóvenes. Por supuesto, las demencias estaban establecidas en personas de la tercera edad o muy mayores, y por eso le ponen el nombre de demencia precoz, pero no era una demencia en primer lugar, era una alteración del pensamiento donde los procesos cognitivos se separan de la voluntad, del comportamiento y la emoción. Hay una escisión, hay un divorcio entre los procesos de pensamiento con la voluntad, comportamiento y emoción. Por eso que Eugen Bleuler, que es el primero que describe bien la enfermedad, la llama escisión de la mente, como una separación, escisión de la mente. De ahí surge el término esquizofrenia. Y esta es la clasificación que yo les decía, ¿no? Los trastornos del pensamiento, a mí me gusta más el término pensamiento, pero también se puede llamar trastornos de la cognición, como la esquizofrenia, los trastornos del estado de ánimo, como la depresión, los trastornos del aprendizaje, memoria y la inteligencia. Aprendizaje, memoria y la inteligencia, como los retardos mentales, las alteraciones de desarrollo o las demencias, y los trastornos del comportamiento social, que son los trastornos de la personalidad. ¿Qué tienen estos enfermos que van a tener esquizofrenia? En primer lugar, lo que los caracteriza, una alteración del pensamiento. También van a tener una alteración de la conciencia de sí mismo, una alteración de la percepción, vamos a ver que tienen alucinaciones, una alteración del afecto, vamos a ver que van a tener una emoción aplanada, una alteración de la voluntad y una alteración de la interacción social. Esto es lo que va a caracterizar a la esquizofrenia.
La esquizofrenia tiene características de tipo genética. Porque se distribuye uniformemente en todo el mundo y va a afectar estadísticamente al 1% de la población mundial. Uno dirá 1% de la población mundial no es mucho, pero si lo tomamos globalmente es un número importantísimo. Otros valores que llaman la atención es, por ejemplo, que el 10% de los esquizofrénicos, se quita la vida. Y esta es una enfermedad mental psicótica, pero hay 2 a 3% que nunca hacen psicosis, pero que tienen trazas de la enfermedad, como que parecería que estuviesen así enfermos, que son trastornos esquizotípicos de la personalidad. Y por eso decimos que tiene una predisposición genética. Se sabe de esta predisposición genética, por ejemplo, porque de cada esquizofrénico, dentro de la familia de los esquizofrénicos, un 15% de los hermanos van a tener también esquizofrenia. Y si son gemelos univitelinos, es decir, que tienen la misma conformación genética, esto sube a 45. Ahora, si solamente la etiología fuese genética, no tendría que subir a 45%, sino a 100%, pero sube al 45%. Ahora, si son dos gemelos bivitelinos, es decir, que cada uno tiene su propia conformación genética, baja la estadística a 15% como cualquier hermano. La enfermedad va a tener, antes de que aparezca la psicosis, va a tener signos prodrómicos, es decir, signos que se anticipan a la enfermedad, al verdadero estado psicótico. La persona es normal hasta cierto momento y después va a presentar un aislamiento social, o sea, se restringe socialmente, deja de salir, deja de tener contacto, incluso con la familia. Un retraimiento, es muy retraída la persona. Hay un cambio de toda la parte habitual, un deterioro de las funciones habituales. Una cosa que es muy importante, hay conductas e ideas extrañas. Conductas e ideas extrañas. Hay abandono de la higiene personal y hay un afecto aplanado, lo que les decía, es decir, parecería que no tienen emoción o no sienten, no tienen sentimientos. Un afecto muy aplanado. Luego aparecen los síntomas positivos, es decir, la fase psicótica. Cuando aparece la fase psicótica hay una tríada que es delirios, alucinaciones y pensamiento alterado. Hay una alteración del pensamiento, hay alucinaciones y hay delirios. De acuerdo a esta tríada, delirios, alucinaciones y pensamiento alterado, es temporal, es medido en el tiempo. Si estamos sin medicación, se prolonga más. Hoy en día tenemos antipsicóticos. Si una persona se psicotiza por esquizofrenia, le damos medicamentos y va a pasar a los síntomas negativos. Es decir, si los síntomas positivos es la fase psicótica, los síntomas los negativos es la fase residual. ¿Qué es la fase residual? Volver a los síntomas de los signos prodrómicos. El prodromos de la enfermedad es igual que la fase residual o síntomas negativos. ¿Qué tipos de esquizofrenia conozco? La esquizofrenia paranoide, donde va a tener delirios de persecución,
la esquizofrenia desorganizada o hebefrenia, que son desorganizada, por eso el término de desorganizada, es decir, un día puede tener un tipo de sintomatología, al día siguiente una sintomatología diferenciada, al tercer día nuevamente vuelven a los síntomas anteriores, es muy variable. Y la esquizofrenia catatónica, que van a tener un contenido de posturas. Que uno de los síntomas son las alucinaciones y las más comunes son las alucinaciones auditivas. ¿Mm? ¿Qué va a pasar? Esto es una alteración entre los ganglios de la base, es decir, el estriado, el tálamo, y a través de los núcleos de la base van a trabajar sobre el tálamo y va a haber como unos disparos o estimulaciones a la corteza inferotemporal. Y de ahí surgen, por esos estímulos en la corteza temporal posterior e inferior, ahí surgen los estímulos auditivos. Y la persona empieza a escuchar, pero no son que escuchan ruidos, sino son alucinaciones auditivas complejas, es decir, lo que escuchan son mensajes, voces con mensajes. Doctor, ¿podrías repetir después del tálamo a dónde va? O sea, actúan los núcleos grises de la base sobre el tálamo y el tálamo sobre la corteza inferotemporal. O temporal inferior, es lo mismo. Entonces, también en estas alucinaciones se ha visto por estudios de imagen funcionales que se van a activar las amígdalas en forma bilateral y la corteza especialmente orbital, es decir, la base del frontal derecho o órbito frontal derecha. Va a haber Doctor, cambios, sí, sí. perdón, se me cortó mi internet. ¿Puede repetir la anterior diapositiva, por favor? ¿Está? Sí, por favor, doctor, perdón. Sí. Las alucinaciones son por estimulaciones que surgen de los núcleos grises de la base sobre el tálamo y el tálamo dispara sobre la corteza temporal para las alucinaciones auditivas o sobre la corteza occipital para las alucinaciones visuales. Las más comunes son las temporales, es decir, las auditivas. Pero también se ha visto mediante estudios funcionales de imagen que va a haber una activación bilateral de las amígdalas y de la corteza orbitofrontal derecha. Cuando empiezan a la enfermedad, en estos estudios funcionales se ha visto que hay una reducción del flujo sanguíneo. Se sabe que es del flujo sanguíneo porque los estudios son de SPECT en el globo pálido izquierdo y el lóbulo frontal. Al final terminan alterándose ambos lóbulos frontales. Y cuando la enfermedad avanza, va a haber una disminución de la corteza temporal y del hipocampo, ¿no? El hipocampo está en la corteza temporal, pero específicamente del hipocampo a predominio del lado izquierdo. Esto es bilateral, pero se altera más el lado izquierdo. Y va a haber, por reducción de este tejido, agrandamiento de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo. Henry Laborit, un neurocirujano, Henry Laborit, pensaba que todas las personas que tenían que operarse del cerebro sufrían intensamente
de alteraciones de ansiedad, de estados de ansiedad. Entonces, empieza a darles a los pacientes que se iban a operar clorpromacina, que era un medicamento que él lo interpretaba como un tranquilizante, la clorpromacina. Esto lo utilizó en gran cantidad de pacientes. Henry Laborit, que era un neurocirujano francés, y en 1951, John Delay y Piers de Nicker se dan cuenta que en todos los pacientes que se ve utilizado la clorpromacina, si tenían trastornos psiquiátricos, mejoraban. Entonces, empiezan a estudiar muy bien la composición química de la clorpromacina y en 1964 se declara antipsicótico. Y ahí surgen la familia de estos medicamentos que se llaman antipsicóticos, como la clorpromacina, que ya no se usa prácticamente, era del grupo de las fenotiacinas. Otro grupo, las butirofenonas, como el haloperidol todavía lo usamos médicamente, y otro, el clorprotixeno, era de una familia de los tioxantenos. Esto es lo que más se utiliza, especialmente la clorpromacina, y se mejora muchísimo los pacientes con trastornos mentales. Entonces, esto ayuda muchísimo. En Estados Unidos surge una ley que se llama la ley de la desinternalización. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes que estaban internados porque no tenían tratamiento, al darles medicamento mejoran y se los da de alta. A pesar de eso, muchos quedan sin una continencia familiar y respaldo médico y terminan viviendo en las calles. El 30% de las personas que están viviendo en la calle en Estados Unidos son esquizofrénicos. Luego se va a mejorar estos antipsicóticos típicos y son los que hoy en día se están usando, los atípicos. La clozapina, la que se usa muchísimo es la risperidona y la olanzapina. Especialmente la risperidona es la que más se usa actualmente. Bien, ¿cómo actúan estos receptores dopaminérgicos? Perdón, ¿cómo actúan estos medicamentos en los receptores dopaminérgicos? La dopamina tiene muchos receptores, que una gran parte de estos son metabotrópicos. Entonces, de acuerdo al medicamento, algunos actúan en el receptor D2, otros D3, los más modernos actúan sobre el D3, D4. Y, por ejemplo, ¿cómo se produce la dopamina? El sustrato es la sustancia básica, es la tirosina. La tirosina por una tirosina hidroxilasa se convierte en dopa y por una enzima, ¿no? O sea, la tirosina por una enzima que es la tirosina hidroxilasa se convierte en dopa. La dopa por una enzima dopa descarboxilasa se convierte en dopamina. Esa es la síntesis de la dopamina. La dopamina se almacena y luego se libera. Esto es el salid, el famoso salid. Ahora, los antipsicóticos, ¿cómo van a actuar? ¿Van a inhibir la síntesis o van a interferir con el almacenamiento o van a actuar a nivel de los receptores? Mencionábamos cómo actuaban sobre los receptores para evitar la acción de la dopamina. Llegado a este punto, vamos a decir que la esquizofrenia se caracteriza por un aumento de la dopamina, un aumento patológico de la dopamina.
¿Mm? En cambio, si yo aumento la síntesis, incremento la síntesis, como por ejemplo yo le doy a un esquizofrénico mayor cantidad de dopamina, lo voy a empeorar, o si uso anfetaminas, se va a empeorar, o si le uso cocaína, que va a alterar el transporte son sustancias que van a empeorar la enfermedad. Bien, llegado a este punto, vamos a repetir que yo voy a tener dos vías de la dopamina, una mesocortical y una mesolímbica. Mesolímbica y mesocortical. ¿Mm? Lo que realmente pasa es que yo tengo la vía mesolímbica y la mesocortical, pero la mesocortical me va a modular el funcionamiento de la mesolímbica, me regula, me inhibe, el mejor término es me modula. La mesocortical modula al funcionamiento de la mesolímbica. Ya hemos dicho que la enfermedad está por una alteración del prefrontal, por lo tanto, esta mesocortical deja de funcionar. Y al dejar de funcionar la mesocortical, aumenta muchísimo la dopamina en la mesolímbica. Y eso es lo que va a dar la manifestación clínica de alteración del pensamiento cuando llegan al estado psicótico, el delirio y las alucinaciones. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿podría repetir, por favor, esto de la tirosina, luego la tirosina hidroxilasa? ¿Perdón? ¿Podría repetir, por favor, nos mostró una imagen de cómo se daba el Salix, pero con los neurotransmisores? Sí, yo te lo dicto. El sustrato es la tirosina. La tirosina por una enzima que es la tirosina hidroxilasa se convierte en dopa. Y esa dopa por otra enzima que es la dopa descarboxilasa se convierte en dopamina. Así se sintetiza la dopamina. Doctor, yo tengo una pregunta. Espera un cachito, por favor. Amir, creo que es tu voz. No se aprendan esto de memoria, ¿no? Yo lo manejo porque lo leo muchas veces, porque es mi tema, pero de ninguna manera para el examen se tienen que saber la síntesis de la dopamina. Lo que sí tienen que saber es que hay dos vías. Hay una vía mesocortical y hay una mesolímbica. La mesocortical va al prefrontal y esa es la que falla, no funciona. Y por lo tanto, como la mesocortical regula la mesolímbica aumenta muchísimo su cantidad de dopamina y ahí sí se da la manifestación clínica de la esquizofrenia. Eso es el concepto que yo necesito que retengan y no la síntesis de dopamina. Pero, o sea, yo te lo paso porque lo puedes tener anotado en tu cuaderno y en algún momento de tu carrera puedes leer algún artículo, algo que te llame la atención y puedes recurrir a esos apuntes para acordarte de cómo se produce la dopamina. Sí, Amir. Doctor, no me equivoco. tengo dos preguntas. La primera es, ¿en qué consiste la psicosis catatónica? Es postural. El paciente va a tener posturas repetitivas y queda en una postura generalmente. Por eso el término de catatonía en sí. Tiene doctor, una manifestación muy física postural. Doctor, En cambio, los otra otros son de pensamiento solamente. En cambio, la esquizofrenia catatónica no son nuevamente esa alteración de pensamiento, sino tiene una signología postural.
Gracias, doctor. Y Es tengo como una los pregunta más. autistas. El autista van a ver que también tiene un problema postural y el autista tiene movimientos permanentes, igual el esquizofrénico catatónico. Doctor, ¿la narcolepsia es un tipo de epilepsia catatónica? No, 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 no. La narcolepsia es una alteración del sueño en el cual la persona se duerme en el día a pesar de haber dormido en la noche. Nada que ver la narcolepsia con la esquizofrenia, Ay, ni con la epilepsia, perdón. Doctor, gracias, una doctor. preguntita más. La vía mesolímbica regula la mesocortical, ¿verdad? No es al revés. No, al revés. La mesocortical regula la mesolímbica. Ya. Y como la mesocortical que va al prefrontal deja de funcionar, y se incrementa mucho la dopamina en la mesolímbica. Doctor, un favor. ¿Sí? ¿Será que puedes repetir cómo los antipsicóticos actúan en los receptores, por favor? Sí, lo que los antipsicóticos lo que hacen es actuar sobre los receptores dopaminérgicos. Y los receptores dopaminérgicos son muchísimos. Entonces, de acuerdo al tipo de antipsicótico, van a actuar sobre los receptores. ¿Mm? Pero esto no tiene importancia, por favor, no es necesario que se aprendan. Lo que tienen que tener es lo conceptual, es decir, que los antipsicóticos actúan a nivel de los receptores dopaminérgicos, punto. De que D3, D4 actúan los atípicos y los antiguos en el D2, D3, ni siquiera los médicos nos acordamos mucho de eso. Ya, ¿Alguna doctor, pregunta? gracias. ¿Alguna pregunta? Bien. Si no hay preguntas, vamos a ir a un tema también muy interesante, que es las alteraciones del estado de ánimo. La enfermedad principal es la depresión. Estos trastornos del estado de ánimo se los conoce desde la antigüedad. Hipócrates, 5 siglos antes de Cristo, ya la describe. Y una cosa que muy interesante de Hipócrates es que él dice que la depresión es una enfermedad de los componentes del organismo. Y entonces él decía que había una bilis amarilla, una bilis negra, como componentes de líquidos, fluidos se llamaba, fluidos del organismo, y que el aumento de la bilis negra producía la depresión. Por eso el término de melancolía viene de esos términos de la bilis negra que describía Hipócrates. Pero lo interesante de esto es, Hipócrates estaba completamente equivocado porque ni siquiera existe una bilis negra, pero sí el concepto de que es una alteración química del organismo. Hipócrates, 5 siglos antes de Cristo, ya teorizaba de que tenía que haber alguna alteración de fluidos en el organismo para que se dé esta enfermedad. Y es verdad. Vamos a ver que no es de un solo fluido o neurotransmisor, sino de 2 neurotransmisores, de la serotonina y de la noradrenalina. Alteración de la serotonina y noradrenalina que bajan. La esquizofrenia era aumento de la dopamina. Aquí es disminución de la serotonina y de la noradrenalina. Ahora, la depresión en algunos casos es hasta muy difícil el poder diagnosticar porque es muy variable en su sintomatología. No es como la esquizofrenia clara, que tiene 3 elementos muy claros, que es el delirio, la alteración del pensamiento y las alucinaciones. Aquí hay toda una serie de síntomas, pero que se dan en mayor o menor medida. Por eso Freud, en 1917, escribe
tiene un escrito que es Duelo y Melancolía. Y él ahí dice, incluso en una psiquiatría descriptiva, es decir, en una psiquiatría que solamente describe lo que ve, es decir, ves a una persona triste, ves a una persona que no quiere comer, ves a una persona que no puede dormir, eso es descriptivo. La definición de melancolía es confusa. La definición de melancolía es confusa. Considera varias formas clínicas, es lo que le decía, es muy variable, que no parecen justificar claramente su agrupación en una unidad, como depresión. Nosotros toda una serie de variables las definimos como depresión. Por eso, en las sociedades psiquiátricas de Estados Unidos ha surgido un libro que va a describir toda una serie de sintomatologías y tienen la posibilidad de, haciendo combinaciones de estas, puedes tener mayor posibilidad de diagnóstico, que son los DSM. Entonces, este término de Hamlet, o sea, Shakespeare en su obra Hamlet, le hace decir qué cansada, rancia, monótona e inútil me parece la vida. Cualquiera que lee esto se da cuenta que es una expresión de un depresivo. En la depresión unipolar, es decir, que solamente hay depresión, lo que va a haber es un estado de ánimo desagradable. La persona se siente muy mal, tremendamente mal. A veces tan mal que puede llevarlos a quitarse la vida. Eso es un estado disfórico. Hay una incapacidad para experimentar placer. Hay una anedonia. Si hedónico significa placer, anedonia, ausencia de placer, incapacidad para experimentar placer. Hay una pérdida generalizada de interés por las cosas. Pérdida generalizada de interés por las cosas. Hay una alteración del sueño. Hay insomnio, ¿no? Hay una disminución del apetito, que se denomina anorexia. Hay una disminución del flujo de pensamiento. ¿Qué es el flujo de pensamiento? La velocidad del pensamiento. Parecen que piensan muy despacio. Hablar con un depresivo a veces causa cierta ansiedad porque uno los quisiera apurar a que piensen mejor, más rápido. Y hay una alteración del biotono psicomotor, es decir, no tienen ganas de moverse. Esa depresión unipolar se puede dividir en depresión melancólica, que es la típica, ¿no? Es la más clara, la depresión melancólica. Hay una depresión, es mayor durante el día, hay insomnio, no pueden dormir, hay anorexia, no quieren comer, hay lentitud psicomotriz, es decir, hay una alteración del biotono, no quieren moverse, hay falta de interés y hay pérdida de la capacidad de disfrutar, o sea, la falta de sentir placer, la anedonia. Otra depresión es la denominada atípica. La anterior es muy clara, esta no es tan clara. Aparece antes en la edad, ¿no? Esta aparece a veces en jovencitos incluso. Y tiende a ser más larga, tiende a ser crónica. No es tan clara, es decir, estas son personas que en cierta manera pueden disfrutar transitoriamente de las cosas. En vez de comer, de no tener ganas de comer, comen mucho. En vez de no poder dormir, duermen mucho. Y lo que predomina mucho en estas personas
son los síntomas de ansiedad. Tienen intensos síntomas de ansiedad. Y por último, la más difícil de poder diagnosticar es la distimia. Porque es más leve, es una depresión más leve, pero es muy persistente, dura al menos 2 años, y son síntomas que no llegan a cumplir los criterios de depresión mayor. Pero en el DSM estos criterios incluso se van manejando como para uno poder llegar a diagnosticar. Lo que se ha visto es que en la cara interna y posterior del frontal va a haber una hipoactividad. Va a haber una hipoactividad. Pero si la enfermedad no es unipolar, es bipolar. ¿Y a qué llamamos depresión bipolar o enfermedad bipolar? Cuando no es solamente depresión, sino que puede tener también manía, puede tener episodios de manía. Entonces, por eso se llama también enfermedad maníaco-depresiva. Cuando están en la etapa de manía, aumenta la actividad metabólica en esta zona del frontal, cara interna y posterior del frontal. Ya hemos dicho que hay 2 neurotransmisores que se alteran en esta enfermedad. Una es la serotonina o 5-hidroxitriptamina. La serotonina se va a producir en núcleos del tronco cerebral, que son los núcleos del RAFE. Y tiene 2 posibilidades. Uno, ir al sistema límbico, y otro, ir a toda la corteza cerebral. De los núcleos del RAFE van a sistema límbico o a la corteza cerebral. Entonces, miren la cantidad de receptores que hay para la serotonina o 5-HT, que es la 5-hidroxitriptamina. Entonces, es una enfermedad compleja, igual que las enfermedades con la esquizofrenia, con los receptores dopaminérgicos. Aquí tengo muchísimos receptores para la serotonina. Y el otro neurotransmisor que está comprometido es la noradrenalina, con la vía noradrenérgica dorsal que nace del locus coeruleus y que va a toda la corteza cerebral y que está relacionada con el biotono psicomotor, y la vía noradrenérgica ventral de los núcleos reticulares de la protuberancia y del bulbo, que van a ir al sistema límbico y que está relacionada con el agrado y el desagrado. Lo mismo, las vías noradrenérgicas. Y igual que hemos hecho con el anterior ejemplo, ¿no? Cuando yo veo la síntesis de la serotonina, todo lo que me va a alterar a esta síntesis y va a disminuir la serotonina, me empeora la enfermedad. En cambio, los medicamentos, los más antiguos, eran inhibidores de la MAO. La MAO es la monoaminooxidasa. La MAO es una enzima que va a alterar la formación de la serotonina. Si yo tengo un medicamento, como estos medicamentos antiguos, que me bajaban la actividad de esta enzima, había más serotonina. Actualmente, lo que yo voy a inhibir es la recaptación, es decir, se larga la serotonina acá y luego la vuelvo a captar. Si yo tengo un medicamento que me evite que se recapte esto, queda más tiempo funcionando. Y eso es lo que mejora la sintomatología. Y son la típica, la fluoxetina, entre los inhibidores de la recaptación de serotonina.
Y de la noradrenalina no se utilizan muchos medicamentos, pero estamos con la misma. De la dopa se formaba la dopamina y de la dopamina se forma la noradrenalina. O sea, entre la dopamina y la noradrenalina son prácticamente primos hermanos. También vamos a tener inhibidores de la MAO que mejoran la formación de noradrenalina, pero vuelvo a repetir, y esto es conceptual, la medicación hoy en día para la depresión está dirigida a disminuir la recaptación de serotonina. Este es un receptor que es del litio, porque el litio es un medicamento que se ha reducido actualmente solamente para la enfermedad bipolar, es decir, para la enfermedad maníaco-depresiva. Y aquí hay unas coordenadas que muestran cómo la producción de cortisol. En una persona normal, esta es la secreción de cortisol, así nos manejamos todos los días. En cambio, el depresivo, hay una mayor descarga de cortisol. Bien, ¿alguna pregunta? Doctor, ¿qué era la MAO? ¿Cómo? ¿Qué era la MAO? La MAO es una enzima. La MAO se llama monoaminooxidasa. Y es una enzima que va a evitar que se destruya tanto la serotonina como la noradrenalina. Entonces, hay medicamentos que frenan a esa MAO, entonces evitan en el SALID, la desactivación, que se desactive la serotonina y la noradrenalina y que tengan mayor acción. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿y las drogas por el tema de la sensibilización pueden empeorar una depresión? Sí, porque en la teoría de los polos opuestos, que es real, no hay un fracaso terapéutico por la sensibilización, pero lo que describe la teoría de los polos opuestos es totalmente real. Vos sabes que la teoría de los polos opuestos, si uno está eufórico por la droga, en el proceso B va a estar depresivo. Y si un depresivo utiliza drogas, quizás va a mejorar transitoriamente mientras dure el efecto de la droga, su estado depresivo, pero después va a caer en una mayor depresión terrible. Y ahí es donde surgen los pensamientos suicidas. ¿Estamos? Sí, gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. A ver, no, lo que ocurre es que respecto a esto último que hablamos, ¿no? De la drogadicción y la depresión, no encuentro mucha relación, ¿no? Porque entiendo que con la depresión hablamos de unas alteraciones de noradrenalina y serotonina, mientras que en la drogodependencia hablamos de una alteración de la dopamina fundamentalmente. No, Entonces, lo que pasa es, Luis, tienes razón. No podemos mezclar, o sea, una enfermedad de depresión, justamente por eso la importancia de Emil Kraepelin, es una alteración del estado de ánimo. Una persona que pierde un familiar, se te muere un familiar muy cercano, te vas a poner muy triste y vas a sufrir un duelo, vas a estar por ahí con insomnio, no vas a poder dormir, vas a tener mucho estado de ansiedad, no vas a querer comer, no vas a querer ver a la gente, te vas a aislar, pero no eres un depresivo. O sea, eso no es una enfermedad depresiva. Antes se llamaba depresión reactiva,
hace años, ¿no? Te estoy hablando términos que ya no se usan. Lo que tiene este caballero es una depresión reactiva. ¿Reactiva a qué? Reactiva a la muerte de un familiar. Y eso hacía mucho, mucho mal porque se mezclaban las cosas. Toda persona que tiene una pérdida de un familiar muy cercano y que es sensible va a tener un cuadro similar a la depresión, pero no es una verdadera depresión. El drogadicto que no puede conseguir droga y se siente deprimido no es un verdadero depresivo. El verdadero depresivo es por una alteración química de su cerebro que se baja la serotonina y se baja la noradrenalina. En el caso de los drogodependientes no pasa eso. Y en el caso de una persona que esté con duelo, no pasa eso. Por eso yo tengo mucha reticencia en el consultorio. Mucha gente con este problema del COVID le ha llegado tanta alteración que ha tenido mucha tristeza de sus familiares que estaban enfermos, del confinamiento aquí y allá, pero no es bueno darles antidepresivos. En primer lugar, porque un antidepresivo que te va a subir la serotonina, la fluoxetina tarda casi 4 semanas en tener efecto. Entonces, vos no le puedes dar a un paciente 2 semanas de un medicamento y después suspendérselo porque no le has dado nada, le has dado agua de mote. Así, ese es el término que uso a veces con mis colegas, es agua de mote, no le estás haciendo nada. Lo que tienes que darle es fluoxetina, pero hablar bien claramente con el paciente que le vas a cambiar la química del cerebro y tienes que usar tratamientos de por lo menos 6 meses, lo óptimo un año de medicación. Pero te vuelvo a repetir que uno tiene que separar lo que es una verdadera enfermedad depresiva de alteraciones de drogodependencia, pérdidas de familiares, que no son, está muy mal ese llamar depresión reactiva. No es depresión directamente, es tristeza, pero no es una enfermedad depresiva. ¿Está claro, Luis? Sí, sí, doctor. Más bien, otra duda que tengo referida a esto de los medicamentos en la depresión. Yo sé que esto ha mejorado en la medida que han salido como nuevas generaciones, ¿no? Ahorita, si no me equivoco, Sí. estamos en medicamentos de tercera o cuarta generación. Sí. Pero he visto que muchos de los efectos secundarios de estos medicamentos siempre me llama mucho la atención, ¿no? Que hay como pensamientos suicidas, ¿no? Como algo que forma parte de la lista. Esto exactamente, digamos, ¿a qué se debería? ¿O a qué proceso químico? ¿Qué ocurre? No, justamente el problema de los estados, de los pensamientos suicidas, están en lo lento de cambiar la química del cerebro. Si tú le das un medicamento, de los más nuevos, de los últimos que han salido, que son caros, estos medicamentos lo que no tienen una mayor intensidad en la mejoría, sino en su poder de acción, es decir, no es mayor el accionar, sino más rápido el accionar. Entonces, la fluoxetina te dura 4 semanas en entrar en acción, los de las generaciones nuevas de medicamentos que han salido te tardan 2 semanas, por ahí 10 días, pero en 10 días te puedes quitar la vida. Entonces, los psiquiatras todavía siguen utilizando, si una persona está realmente con intensos pensamientos de suicidio, utilizar la electroconvulsoterapia. La electroconvulsoterapia es una descarga eléctrica sobre el cráneo, sobre la piel del cráneo, para que haya una descarga de noradrenalina muy fuerte con la electroconvulsoterapia, que hoy en día se hace en quirófano, se hace con anestésicos, no se hace tan cruentamente como se ve en algunos psiquiátricos de hace años que se utilizaba la electroconvulsoterapia. Hoy en día se sigue utilizando, pero refinadamente, si quieres el término, es decir, con anestésicos y en quirófano. Ya. Y hasta ahora, digamos, no se sabría exactamente qué es lo que produce. El por qué se baja la serotonina y el por qué se baja la noradrenalina no está claro. No se sabe por qué.
algunos han hablado de aspectos genéticos, pero hay una predisposición genética, sí, eso sí está comprobado, pero es predisposición como la esquizofrenia. Se ve en familias mayor cantidad de gente con estados depresivos, pero no es un 100%. Entonces, otra cosa que llama la atención, por ejemplo, esto de la serotonina. En una anorexia, en una enfermedad anoréxica, es decir, en un trastorno en la alimentación, ¿qué vas a utilizar de medicación? Los antidepresivos. Es decir, aumentas la serotonina. En un paciente con TOC, es decir, un trastorno obsesivo compulsivo, ¿qué vas a utilizar? Antidepresivos, serotonina, aumentas la serotonina con muy buenos resultados. Un paciente, el síndrome de la Tourette, ¿ah? ¿Con qué lo vas a tratar a esa persona? Además de sus movimientos involuntarios, con antidepresivos para que no esté tan obsesivo. O sea, muchas enfermedades usas la serotonina y con muy buenos resultados, no solamente en la depresión. Ahora, otros aspectos tremendamente importantes de la serotonina baja mucho la libido. Entonces, el paciente, por su anedonia, porque no tiene interés ni tiene placer, no tiene actividad sexual, no quiere actividad sexual. Entonces, lo empiezas a medicar y mejora un poco la sintomatología y por ahí y se incrementa la libido un poco. Pero después, por la utilización de los mismos antidepresivos, otra vez no se va a bajar la libido y son poblaciones que no tienen mucha actividad sexual, que es un problema, ¿no? Con crisis pareja, divorcios, separaciones, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? Es bien complejo, es muy complicado convivir con una persona depresiva. Realmente ahí la pareja que subsiste, la pareja que bajando, o sea, no solamente la parte de la convivencia sexual, sino la convivencia integral de una persona que permanentemente está triste, una persona que no quiere hablar, una persona que está tirada en su cama, no quiere moverse, etcétera, etcétera, no quiere trabajar, no tiene interés en nada. Es muy difícil convivir. Tienes que amar mucho para poder convivir con ese tipo de pareja. ¿Alguna pregunta? Bien. Si no hay preguntas, vamos a otro tema interesante. Vamos a ver los trastornos de ansiedad. A ver, una cosa que tenemos que poner en claro cuando hablamos de ansiedad. La ansiedad es una respuesta normal. No es una respuesta anormal, no. La ansiedad es una respuesta completamente normal. Y aquí pongo un ejemplo. Así como una pérdida personal va a llevar a una respuesta de pena, cuando existe una amenaza, la respuesta lógica es la de la ansiedad. Y esa amenaza puede ser una amenaza directa o puede ser una amenaza indirecta, pero siempre va a llevar a una respuesta de ansiedad que es normal. Yo tengo que dar un examen y no he estudiado mucho. Está la amenaza de que me voy a aplazar. ¿Qué tengo? Ansiedad. Es normal. ¿Qué es la ansiedad? Es una respuesta adaptativa. Te adapta al momento que estás viviendo, al momento amenazante. ¿De qué?
de un peligro potencial. Entonces, si hay un peligro potencial, la ansiedad te adapta a esa situación. Esa situación tú la puedes dominar. Hay que dominar una situación difícil. Y eso es muy individual, es muy personal. Depende mucho de una maduración personal. Personas con mayor experiencia tienen una mejor respuesta, a veces no. ¿Cuándo aparece el trastorno de ansiedad? Cuando en vez de ser adaptativa, se convierte en desadaptativa. ¿Por qué? Porque tienes una ansiedad excesiva, es demasiado intensa. No puede ser, tú tienes un trastorno de ansiedad, si tienes que rendir un examen con Barrios y vas a dar mal tu examen porque debido a la preocupación del examen hace 3 noches que casi no duermes. Eso es un trastorno de ansiedad, porque esa respuesta es excesiva. No puede ser que por un examen no puedas dormir 3 días. O es provocada de manera inadecuada. O sea, provocada de una manera inadecuada. Has perdido tu llave, no sabes dónde, en cualquier lugar lo has perdido, lejos de tu casa, pero es la llave de tu casa. Y entonces vives una semana pensando de que la persona que encontró esa llave, como si tuviera una bola mágica, va a saber dónde está tu casa y te va a entrar y te va a robar. Entonces, es una manera inadecuada. Eso es un trastorno de ansiedad. Entonces, así como hemos dicho que la ansiedad es normal, la ansiedad puede ser patológica. ¿Cuándo es patológica? Cuando es exceso. Has perdido la llave de tu casa y ha pasado ya un mes, no te han robado, pero vos sigues todavía ansioso. Persiste inadecuadamente. Ya no sirve para indicar un peligro. Vives ansioso, pero ya no sirve para indicar un peligro. Ya ha desaparecido el peligro, pero tú sigues ansioso. ¿Cuál es la manifestación esencial? El temor. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones? Las subjetivas, alerta y miedo. Y las objetivas, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de presión arterial, conductas de evitación, signos de inquietud, estás moviendo tus piernas, exageración de las respuestas, palpitaciones, temblor, sudor, deseo de salir corriendo. Eso es objetivo. ¿Quiénes sufren estos trastornos de ansiedad? 10 a 30% de la población y cada vez es más. Y podemos clasificarlos en trastornos de angustia, trastornos por estrés postraumático, trastornos de ansiedad generalizada y trastorno obsesivo compulsivo. Repito, estos trastornos de ansiedad se los puede clasificar en los trastornos de angustia o crisis de angustia, trastornos por estrés postraumático, trastornos de ansiedad generalizada y el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué son las crisis de angustia? Son episodios breves, pero recurrentes, es decir, repetitivos e inesperados de terror, sin una clara causa identificable. Son las crisis de angustia. Hay un sentimiento de catástrofe inminente. Hay una intensa hiperactividad simpática. La respuesta simpática es tremendamente grande. En estos pacientes puedes
puedes inducir a que aparezca esto con lactato sódico o dióxido de carbono. También en algunas personas se puede usar la yumbina, que es un medicamento veterinario que activa las respuestas noradrenérgicas. Esas son las crisis de angustia. Los trastornos de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático se ha descrito con la población que retornó de la guerra del Vietnam. Ya les he dicho que actualmente, leyendo un poco algunos libros, etcétera, artículos, hay otra guerra que ha sido terrible, y es la de Yugoslavia. Esa guerra también parece que ha habido mucha matanza, mucha violación, muerte de niños, ha sido muy escabrosa. Pero la de Vietnam ha sido terrible por las bombas incendiarias, las napalm. Entonces, esa gente ha visto cosas horrorosas y ya sabemos que el ambiente acompaña a este tipo de almacenamiento de información. Entonces, va a aparecer miedo cuando hay episodios que me recuerdan el trauma inicial. Y también son descargas noradrenérgicas por estímulos reactivos. Si yo he tenido muy malas experiencias en una guerra y veo un arma que utilizábamos en esa guerra, ya me va a venir una descarga noradrenérgica. Eso es el trastorno de estrés postraumático. Dos medicamentos, el propanolol y la clonidina, aparentemente la mejor. Otro, el trastorno de ansiedad generalizada. Es un miedo excesivo, trastorno de ansiedad generalizada. Hay tensión motora, hay hiperactividad autónoma, es decir, simpática. Permanentemente es gente que está escudriñando con la vista. Estos trastornos de ansiedad generalizada han llevado a estudiar mucho la ansiedad y han encontrado estos receptores. Este receptor son receptores inhibitorios para el GABA, pero parecen pétalos de una hoja. También son para los barbitúricos, para las benzodiazepinas, para el neurotransmisor GABA. Y aquí surge una familia de tranquilizantes que hoy en día no son buenos tranquilizantes, que son las benzodiazepinas, especialmente el diazepam, benzodiazepinas. Aumentan la actividad del receptor GABA. GABA es un neurotransmisor inhibitorio, ustedes ya saben. Entonces, aparece el diazepam, el de un laboratorio Roche. El laboratorio Roche saca el diazepam con el nombre comercial de Valium. Y es el boom de la década del 60. Muchísima gente usa diazepam y se tranquiliza. Imagínense, en la década del 60, 70, tomando diazepam porque ya pensaban que había ansiedad. Hoy tendríamos que estar intoxicándonos con diazepam. Y mucha gente mejora, piensa que ha mejorado, se siente mucho mejor. El diazepam es un boom. Pero después le hacen juicio a Roche, muchísima de esa gente, porque se vuelve adicta. Trae dependencia. El diazepam trae dependencia, no se puede tomar mucho tiempo. El trastorno obsesivo compulsivo. Son obsesiones, ¿no? Obsesiones, es decir, son ideas, pensamientos, impulsos persistentes, molestos. La película del aviador es el ejemplo del trastorno obsesivo compulsivo. Dos cosas llenan estas obsesiones: las dudas o temores. Temor de que me entre el ladrón, duda si he cerrado bien las puertas de mi casa, entonces me levanto de la cama, voy, busco, veo, compruebo que esté bien cerrado. Eso es compulsiones, actos repetitivos. La alteración está en el estriado.
núcleos grises de la base. Aquí se ve, y esto debería a ustedes despertarles más que sentirse bien, un desafío. Es decir, un paciente con trastorno obsesivo compulsivo antes de la terapia y después de la terapia como mejora. Ese rojo intenso baja con farmacología y con psicoterapia baja muchísimo. Se puede decir que mejor respuesta. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? En Sí. en este caso, digamos, uno podría hablar también de las fobias, por ejemplo. ¿De qué? De las fobias, de los No, distintos tipos de fobias. las fobias no son verdaderas ansiedades. Las fobias, la respuesta que maneja un fóbico son respuestas de ansiedad, pero la fobia y la ansiedad son dos cosas diferentes. Ya. Por supuesto que una fobia despierta ansiedad. Bien, tenemos un poco más de tiempo. Vamos a ver las demencias como último punto de hoy día. De todo el grupo de demencias que hay, la que más predomina es la enfermedad de Alzheimer, el 60%. Las vasculares, el 15%, una combinación de ambas, 10%, y otro tipo de demencias como las frontotemporales, el 15%. ¿Qué es la demencia vascular? Ya ustedes hemos visto el lunes que es una enfermedad vasculoencefálica, ¿no? Que es un accidente vasculoencefálica. Si por un accidente vasculoencefálico se lesiona el cerebro y en el plazo no mayor de 3 meses del accidente vasculoencefálico aparece una demencia, se denomina demencia vascular. Repito, la demencia vascular vendría a ser una complicación de un accidente vasculoencefálico, pero tiene que tener una relación temporal no mayor a 3 meses de aparición. La clasificación es multiinfarto, es decir, los infartos que uno puede encontrar en el cerebro pueden ser muchos, varios, o un infarto en una zona estratégica, o una enfermedad de vaso pequeño, o el isquémico hipóxico. El otro día hemos hablado, el isquémico es falta de llegada de oxígeno, pero el hipóxico puede ser, por ejemplo, una falta de llegada de oxígeno por gases, por un incendio que me asfixio. O la hemorrágica, que también el otro día hemos utilizado, Luis había buscado, que era la hemodinámica. O la hemorrágica, la hemodinámica por una hemorragia fuera del cerebro, o dentro de los accidentes vasculoencefálicos, lo hemorrágico, ¿no? Del cerebro. La demencia vascular, ¿qué va a llevar? ¿Qué se va a ver? Un deterioro brusco de las funciones intelectuales. Hay una pérdida de las funciones intelectuales. Trastornos de la marcha, alteraciones esfinterianas, se pueden hacer pis, no caminan bien. Signos neurológicos multifocales, es decir, depende de dónde se infartó el cerebro para que haya un signo neurológico. Puede haber alteraciones sensoriales, puede haber un síndrome pseudobulbar, signos extrapiramidales. Estos signos extrapiramidales son movimientos involuntarios, disartria si está alterado el cerebelo o cambios conductuales. ¿Qué hacemos? Criterios para el diagnóstico. Deterioro de la memoria a corto y largo plazo. Ese es un criterio. Hay una alteración de memoria, si no, no es demencia. Hay un deterioro del pensamiento abstracto, es decir, hay una disminución de la capacidad de juicio
y puede haber afasia, apraxia, agnosia. Apraxia es trastornos motores, agnosia, falta de reconocimiento, cambios en la personalidad. Estos deterioros van a llevar a una alteración en la vida familiar, laboral y social. No puede confundirse con un delirio. Y siempre tiene que haber un factor orgánico, o sea, un infarto o una hemorragia cerebral. La otra demencia, la mayoritaria del 60%, la enfermedad de Alzheimer. Kraepelin es el que le pone este nombre de enfermedad de Alzheimer porque uno de los primeros que describe es Alois Alzheimer. Esta es enfermedad con predisposición genética. Se va a enfermar de demencia de Alzheimer cualquier persona, sino la que tiene una predisposición genética. ¿Y qué cromosomas están en juego? El 21, el 14 y el 1. Cromosomas 21, 14 y 1. Y acá tenemos que hacer una aclaración. Dime. El cromosoma 21 es el que da el síndrome de Down. El cromosoma 21 es el que da el síndrome de Down. Generalmente los mogólicos o los Down no viven mucho, mueren jóvenes, pero si van a vivir mucho tiempo, por excepción, generalmente se van a demenciar. A los 60 años, el 1% de la población tiene Alzheimer. A los 80 años, el 20% de la población tiene Alzheimer. Es decir, nosotros hemos prolongado muchísimo nuestra posibilidad de vida. Y cuanto más alargamos nuestra vida, más Alzheimer aparece. No es hereditario por los cromosomas de la herencia son 21, 14 y 1, pero dentro de la enfermedad está alterado un cromosoma que es el 19. Este cromosoma 19 me forma una lipoproteína ApoE. Lipoproteína ApoE. Esto se altera y esto se deposita. Esta alteración se deposita, hay un depósito de amiloide difuso fuera de las neuronas. Fuera de las neuronas hay un depósito de amiloide. Hay más Alzheimer en las mujeres que en los hombres. Y se dice que es un nivel bajo de instrucción y esto no es real, sino que las personas más instruidas patean más la aparición de la demencia. Una persona que no hace trabajar su cabeza porque no tiene buen nivel de instrucción se enferma más tempranamente, pero no es porque el que es instruido no se va a enfermar, sino que se enferma después porque hace trabajar sus neuronas. ¿Qué tiene el Alzheimer? Muerte celular, se mueren las neuronas, disminuyen las sinapsis y estas placas neuríticas es el depósito de sustancia amiloide. Y dentro de las neuronas aparecen unos ovillos neurofibrilares, que es una fibra anormal. Aparecen los ovillos neurofibrilares dentro de las neuronas. Hay una disminución generalizada de los neurotransmisores, excepto de la dopamina. Hay cambios conductuales. Dentro de las funciones intelectuales disminuye la calidad de atención y la orientación. Puede haber alteraciones del lenguaje, disminuye el fondo de conocimientos. Por supuesto que hay una alteración de memoria, del razonamiento abstracto y de la capacidad de construcción. Vamos a tener 3 fases en la enfermedad de Alzheimer. Empieza con alteración de memoria, concentración y dificultad visoespacial. Después, avanzada la enfermedad, hay agnosia, apraxia, acalculia. Agnosia es falta de reconocimiento, apraxia, trastornos motores, acalculia, falta de cálculo.
y luego ya no pueden hablar, trastornos del lenguaje, de la marcha, hasta puede aparecer epilepsia. ¿Qué exámenes vamos a hacer? Técnicas psicológicas, el mini mental, el test, este test mini mental, o test de escala de inteligencia, como el WAIS. El WAIS tiene 11 subpruebas, 6 verbales y 5 de ejecución. Y bueno, una discrepancia mayor de 15 puntos es señal de daño cerebral. Esto no nos va a dar mucho, laboratorio, imagenología sí, hay atrofia cerebral y los estudios neurofisiológicos no mucho, pero se atrofia el cerebro. Mire cómo el cerebro disminuye por muerte neuronal, por disminución de sinapsis, muere el tejido, se atrofia el cerebro. Una enfermedad que antes se llamaba enfermedad de Pick es hoy se llama demencia frontotemporal. Se atrofia el frontal, se atrofia el temporal y con sus sintomatologías. Si se atrofia primero el prefrontal, con toda la alteración de la personalidad que maneja el prefrontal. Esta es la enfermedad de Pick o atrofia frontotemporal. ¿Alguna pregunta? Bien, el día lunes voy a terminar el programa con diagnósticos. Vamos a ver todos los tipos de diagnósticos que podemos hacer y el miércoles próximo vamos a hacer un repaso y el siguiente lunes y miércoles vamos a hacer examen.